Jóvenes, buenas tardes. Complementando la clase del día de hoy respecto de funciones cuadráticas, les presento un ejemplo, un ejercicio más. Dice así: un granjero del distrito de Chihuahua desea hacer un cerco para sus cuyes, de modo que se ocupe el mayor área posible. Si compró un cerco de 50 metros, ¿cuáles deben ser las medidas del largo y el ancho del cerco rectangular para que el área sea máxima? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es dar algunas alternativas, algunas posibilidades respecto de las medidas de largo y el ancho, ¿no? Dichas medidas que sugerimos deben lógicamente cumplir el perímetro, que es 50 metros, ¿no? Y vamos a comparar los distintos resultados para el área. Entonces yo puedo proponer, se me ocurre, ¿no?, que el largo de pronto mida 20, ¿no? Y el ancho 5. Entonces el perímetro será 50. Claro, recuerden que el perímetro es igual a la suma del largo más el ancho, todo por 2, ¿no? Entonces si sumamos 20 más 5, 25, por 2, 50. Efectivamente, cumple. Estas dimensiones cumplen el perímetro 50 metros. Pero el área vendría a ser igual a ¿qué? A 20 por 5, ¿no? Para hallar el área lo que hago es multiplicar el largo por el ancho y eso me saldría 100 metros cuadrados. Esa puede ser una posibilidad, pero también puede existir otra, ¿no? Que el largo mida 15 y el ancho mida 10. Sumamos ambos términos, 15 más 10, 25 por 2, 50. Cumple. Hallamos el área, multiplicamos 15 por 10 y vemos que el área es 150 metros cuadrados, una cantidad o un área mayor que la anterior. Y entonces así yo puedo ir sugiriendo más posibilidades, ¿sí? Definitivamente que me tomaría tiempo, ¿no? Pero yo quiero ir a la respuesta, quiero oír quién es ese valor para el largo y para el ancho, de modo que hacen el cerco rectangular de los cuyes con mayor superficie o mayor área. Entonces, digo, el largo que sea X. Entonces, ¿cuánto medirá el ancho? Recuerden que la suma de estas dos cantidades les deben dar 25, ¿no? Entonces, para hallar esta cantidad lo que hago es, bueno, si quise hallar 10, ¿cómo hallé 10? Resté 25 menos 15, me dio 10, ¿no? Aquí hago lo mismo, 25 menos el largo, pero como el largo es X, sería 25 menos X. El perímetro vendría a ser 50, y el área vendría a ser el producto del largo, que vendría a ser X, por el ancho, que vendría a ser 25 menos X. Este resultado me daría el área correspondiente a estas dos dimensiones. Entonces aquí yo efectúo X por 25 vendría a ser 25X, más por menos, menos, y X por X, X cuadrado, igual al área. Entonces, yo tengo esta expresión, ¿no?, que viene a ser una ecuación, viene a ser una función para el área, una reglita de pronto para hallar el área. ¿Y qué me doy cuenta? ¿No? Que esta expresión para el área resulta ser una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable es 2. Y si se trata de una función cuadrática, y si yo deseara graficarla, la gráfica seguramente sería esta, ¿no? Más o menos haciendo un bosquejo aquí en mi plano cartesiano, ¿no? En el eje X, ¿qué valores voy a poner, ¿no? Aquí la variable independiente es X, pero X, ¿qué representa? Los valores para el largo. Entonces aquí voy a disponer, ¿no?, los valores para el largo. En el eje Y debe estar la variable dependiente. ¿Y quién es la variable dependiente? Esta, área. Entonces aquí se van a disponer los diferentes valores para el área en metros cuadrados. Y entonces cuando yo dibuje pues esta gráfica, ¿no?, que es una parábola que se abre hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo, lo que me va a salir es una curva que se abre hacia abajo, ¿no? Y de esa curva lo que más me interesa es este punto, que lo vamos a llamar vértice máximo. ¿Por qué me interesa ese punto? Porque ese punto tiene pues dos componentes. La primera componente es un valor que le corresponde al largo, le vamos a poner X. Y la segunda componente es un valor que le corresponde al área, pero a un área máxima.
Ah, ya. Entonces, prácticamente el punto me está describiendo dos datos. Una, me va a decir el tamaño de largo que debe tener el cerco o la longitud del largo que debe tener el cerco para obtener, y justamente con ese largo obtengo el área máxima. Entonces, clave para mí va a ser encontrar este punto. ¿Cómo puedo encontrar ese punto? Tenemos dos formas. Una de ellas es aplicando fórmula y la otra de ellas es mediante la aplicación GeoGebra. Vamos a utilizar por lo pronto la aplicación GeoGebra, ¿ya? Entonces para ello me voy a ir aquí me voy a ir a Google, y acá en Google lo que voy a hacer es pedir una nueva ventana. Ah, ya, justo miren, acá justamente estoy en GeoGebra. Y entonces aquí, donde dice el ingreso, lo que voy a hacer es, voy a eliminar esta función que creo que la hemos graficado en la clase. Y entonces justamente en entrada, yo voy a escribir esta función. 25x menos x cuadrado igual al área. Acá escribo, entonces pongo área es igual a 25x, decía, ¿no? Menos x al cuadrado, x. Acá abajito hay una especie de un teclado, entonces como quieres que esté elevado al cuadrado, ahí nada más. Y luego cierras. Y luego haces Enter. Y entonces aquí ya está tu función. Vamos a moverlo un poquito más hacia abajo para que se vea bien. Vamos a disminuir un poquito el valor. Ya está, muy bien. Entonces te das cuenta, mire, acá en el eje X están los sucesivos valores que puede tomar el largo. Y acá en Y están pues justamente los sucesivos valores del área. Pero te decía que de todos estos puntos que tenemos en la curva, el que nos interesa es justamente este. Aquí está la respuesta para nuestra pregunta, ¿no? ¿Y esto qué nos dice? Ah, ya. Cuando el largo, dice, ¿no? Cuando el largo mide 12,5 metros, la superficie rectangular resulta ser máxima, cuya área viene a ser a 156,25 metros cuadrados. Entonces, esa viene a ser la respuesta al problema, ¿no? Vuelvo a repetir, cuando el largo tiene el valor de 12,5 metros, el área resulta ser máxima, igual a 156,25 metros cuadrados. Entonces, voy otra vez acá a mi ejercicio y respondo la pregunta, ¿no? Decía, ¿qué dimensiones debe tener el largo y el ancho para que del cerco de modo que su área sea máxima? El largo debe de ser 12,5. ¿Y el ancho cuánto sería? Recuerden que resultaba de la diferencia de 25 menos 12,5, ¿no? Entonces también sería 12,5. Entonces ya no se trataría de un rectángulo, ¿no? Entonces vendría a ser un cuadrado del lado 12,5. Entonces, siendo el lado del cuadrado igual a 12,5, el área máxima vendría a ser igual a, 156,25 metros cuadrados. Y esa vendría a ser, bueno, esas vendrían a ser las respuestas, ¿no? Acá todavía faltaría metros y acá también metros. Bien, jóvenes, con este ejercicio complementamos nuestra clase el día de hoy. Nos vemos hasta un próximo video.